no por nada, Spengler decía que Rosas era el caudillo de tipo prusiano en América. Y es muy simple, Rosas, no entiendo, sí entiendo por una cuestión partidista, cierto instituto de comunistas y borrachos se apropia de la imagen de Rosas y ese revisionismo tardío pagado por el peronismo ha hecho mucho daño. Fíjense que bueno, el mejor revisionista de Rosas en Argentina fue Irasusta y después, a mi criterio, uno de sus mejores historiadores es un inglés, John Lynch. Luego, Pepe Rosa es Villiquen. Manuel Gálvez también cae en algunas desviaciones, el mejor es Irasusta y Vicente Sierra. Claro, el peronismo se ha apropiado estúpidamente a Rosas, porque como siempre les digo, uno puede, digamos, mentir para la tribuna, eh, es usual, pero uno tiene que saber de verdad con los recursos que cuenta para actuar en consecuencia. Y realmente creen que Rosa fue eso. Creen que Rosa fue ese federal fatal, campechano que tomaba mate con los gauchos, y no fue así. Y tampoco tendría nada de malo, pero no se comprende. Tal vez porque a mí me gusta generalmente lo que los demás ven como defectos o grises de los personajes, son los que a mí me llamaron la atención. Y por eso me da bronca cuando quieren opacar eso. Pero hay que poner todo en un contexto y con la idiosincrasia del lugar. Y Rosas, ya de chiquita, más allá de que mi abuelo tenía la divisa rojo punzo y me, me inculcó muchas de estas cosas, siempre me llamó la atención porque era como. Ya de por sí yo veía la imagen, una pintura de un rey, un emperador, y era como wow. Y Rosas fue nuestro César. Es como que no hace falta leer mucho para saber que era autoritario. Y tampoco hace falta leer mucho para entender que para él el 80% de la población era subversión. Desde el momento que les dice salvajes. Y acá está la cuestión, ¿por qué se le decía prusiano? Porque el prusianismo, y vamos a recalcarlo, es conservador por naturaleza, derechista, es la primacía de la política sobre la economía, pero no se entusiasmen, izquierdosos fatales, escuchen. Pero esto implica la disciplina de un Estado fuerte, que incentiva la libre empresa, la iniciativa privada y además la propiedad privada. La propiedad privada era lo que es tener el señorío sobre lo suyo, lo que hace la individualidad, y es cierto, la propiedad privada para cosas era intocable. En rigor él manejó los territorios como si fuera su estancia, él tenía una superestancia que era como un feudo. Pero bueno, vamos, continuemos. Y tal vez hablar mucho de disciplina sin explicarlo es como cuando los liberales dicen la palabra libertad, libertad. Disciplina no es estar atado a un par de, atado y esclavizado. Ustedes tienen que entender que Spengler, por eso también me gusta, tiene toda esta idea medio aristocrática y que comparto al 100%, porque hablar solo en términos económicos también es medio estúpido, porque serían todas teorías. Es como que te falta lo importante, que es lo que te marca la cancha. Eso lo entendían los romanos, es el Estado. Y aparte, no, a mi criterio, paréntesis, no hay mucho para hablar de economía. Se hace punto, es como, ¿qué es disciplina para Spengler? Y que adhiero al 100%, disciplina no es estar atado a un conjunto de teorías económicas y como planes y esclavizarte en modo obrero fatal, sino disciplina es lo que hace un jinete con experiencia con un caballo de raza. Eso es disciplina. Y a nosotros como que nos hace falta bastante disciplina. Eso es el prusianismo y eso era Rosas. Digamos que muchas de las críticas de los liberales fue todo el tema de que Rosas trataba de plebe a los sectores populares, no creía en la igualdad y no quería que las clases populares, como dicen algunos, leyeran. Porque acá está la cuestión prusiana, que Spengler decía, enderezaba el obrerismo, el liberalismo. ¿Por qué? Y que para mí sigue siendo así. Son para mí y para
Spengler decía que eran desviaciones ideológicas. Y sí, para mi criterio es lo mismo. Son teorías, 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 desviaciones que generan división en, en la sociedad incluso. La sociedad sana no está politizada, son desviaciones. Un jefe de Estado es más cómodo para el demagogo de cualquier color atenerse a una doctrina creada para las masas que tomar las decisiones que hay que tomar. Es como que, ¿qué dice acá en la doctrina? No sé cuánto. Hagamos esto para que mis votantes estén felices, esos que están abonados a esa unidad básica y todos contentos y seguimos en la estupidez total. Son desviaciones. Rosas consideraba todo eso subversión. Por eso los liberales eran subversivos. Para mí lo siguen siendo en cierta medida lo liberal. Es subversión porque Spengler decía algo que era cierto. Como se había perdido noción de lo que era un jefe de Estado, un caudillo, ahora como que todos empezaron a preguntar qué era mediante libros y programas e ideales, y terminaba ese párrafo diciendo, nunca la falta de respeto hacia la historia había sido tan grande. Y evidentemente, amén que la modernidad cuenta con el problema básico, que es la legitimidad del poder, se presenta en ciertos pueblos, que se ve acá, por ejemplo, no se ve en pueblos anglosajones, si lo nota, esa constante duda, el constante cuestionamiento hacia la autoridad, en vez de aceptar simplemente lo que es, porque es así, es lo que es y no hay como que querés cambiar el mundo. Es cierto que mi pensamiento es un poco más lineal, pero, por ejemplo, yo suelo tener discusiones con los católicos fatales, que es como que ven al anticristo en todos lados y que, bueno, yo les digo subversivos. Amén, de que luego del Concilio Vaticano II hay muchas cuestiones que critico, más que nada que se ablandó y no nos respetamos mucho como institución, no nos hacemos respetar, pero la misa es válida. O sea, ahí son desviaciones, entonces empiezan a cuestionar eso. Yo le dije a uno, mira, mi pensamiento es más lineal, el Papa es mi superior, yo pienso como un ejército. Como que no nos corresponde cuestionar y si está equivocado, suya su responsabilidad. Y esto se ve mucho en la sociedad argentina, se ve mucho. Estamos todo el tiempo cuestionando el por qué y es válido, es legítimo. Ay, puedes llamarme abogado. Ay, no, no es verdaderamente legítimo, no. Hay que obedecer, no hay que obedecer. Sí, tenés que obedecer, pero Rosas, cuando decía que no quería que estudiaran las masas y que veían el liberalismo en su versión, tenía razón. Tenía razón. Y Rosas era muy reaccionario, muy conservador. Tienen que ponerlo en esa época. Porque dicen todo malo, pero habría que comprender el primer error. A ver, Rivadavia, ¿qué era? Que yo tampoco entiendo los liberales dignos que quieren inflar al Rivadavia. Rivadavia sí, ya sé, por tema anticlerical que tiene. Pero Rivadavia fue muy mediocre. Muy. Estaba absorto en libritos, programitas estúpidos pero ¿qué te pasa? Y se había tildado con las congregaciones religiosas estúpidamente, se puso más en contra y tenía esta idea delirante que tuvieron todos los gobiernos luego, después de Rosas, de industrializar y que la urbe, el puerto sin nada que ver con la aristocracia, maldita terrateniente. Cuestión siempre se expolia al agro en favor de una industrialización que nunca sucede. Y él estaba igual, con la onda francesa, libritos, pompa estúpida. No, no ves, buen hombre, que esa Argentina que tienes en tu cabeza no es la Argentina real. Entonces, ese imbécil nucleó sectores diferentes bajo el lema de religión o muerte, porque la religión, entendida en los hombres prácticos, era, además de las Fuerzas Armadas, lo único que teníamos que podía generar algún tipo de identidad entre los compatriotas. No es tan difícil. Y en ese grupo estaban los federales, los estancieros, que no necesariamente eran federales. Y Rosas no lo era. Incluso Anchorena y Rosas han conspirado contra Dorrego. Lo que pasa es que, bueno, pues quedan en el aire. La imagen populista que hacen de ese Rosas que viene de los sectores populares, está ahí, es más similar a lo que fue Dorrego.
Ross, y no significa que el pueblo te odie no ser populista. No, era jerárquico, era como, no le iba a preguntar cómo hacen los peronistas, si quiere, si se siente bien con lo que está haciendo por los votos. No, no, no. Vas a obedecer que poner esas cosas que aparte no cambian en nada. Cambian algo que Rosas, a ver, dijera la palabra plebe y no quisiera, como los liberales, que la gente fuera a la universidad. A mí me cae mejor por eso, pero ¿cambian algo? ¿Cambian lo realmente importante de lo que fue Rosas? Que los poderosos del mundo nos respetaron, que tuvimos una economía para lo que era en ese momento atrasado, próspera. Pero ganamos en Francia e Inglaterra, muchachos. O sea, generó la unidad de sectores dispersos. Sí, no quería la Constitución, pero... Y piensen que él no había un sentimiento de nacionalismo, no existía el Estado-Nación, fue más bien ocupate, y él, no siendo un tipo que él mismo despreciaba la educación para él. O sea, él decía que era más útil estar en la estancia con los caballos que con los libros, y él iba a morir así. Fue un hombre muy astuto, como todo hombre de Estado, astuto, que tenía, le encantaba lo que se llama el absolutismo, sí, veía su versión y estaba obsesionado con la palabra subordinación, pero fue, a mi criterio, el único estadista que tuvo Argentina. Es como que en ese momento no podía haber un gobernante guante blanco. O sea, ¿cambian algo que usara la palabra plebe? No, pero claro, no iría con el peronismo. Igual no va con el peronismo porque Perón dijo que lo habían derrocado en el 55 con la violencia de la mazorca. Igual, no entiendo. ¿Por qué no pueden reivindicar a Perón y reivindicar a Rosas a su manera? Que tienen que buscar una frase de Perón para eso. Ideología, de nuevo, libros. Cuando me dicen, hay que leer a Perón. ¿Por qué leer a Perón? No fue presidente. Fíjate qué hizo. Ustedes saben qué hizo Perón. Probablemente la mayoría de los peronistas que me miran e insultan no tengan la más mínima idea de con el Tratado Miranda-Iri, quién dijo por eterno agradecimiento a Inglaterra. No tienen idea de la supuesta industrialización argentina que se expolió al campo y que se fundió la única, por ejemplo, fábrica de armas. No, ustedes leyeron. Bueno, no sirve de nada leer. Está, no sirve de nada la doctrina. ¿Sirve de algo? No. Libertarios están en la misma. Tantos libros para no entender que los mercados van a reaccionar acorde a tu ley ómnibus que todavía no se pasa porque estás esperando una ley que te diga que no hay tiempo. Tantos libros para no comprender que tal vez no, siempre vas a tener problemas financieros. Ahora no tanto financieros, pero cambiarios, porque no hay seguridad jurídica y que no haya seguridad jurídica significa que siempre estamos a la espera de la marcha porque salen, no sé, cuatro gordos sindicalistas que volvieron de Punta del Este, hermano. Entonces, vamos a ver qué pasa con la marcha. Vamos a ver si sale esto. Siempre las especulaciones no estarían jugando a tu favor, porque no se puede vivir en este quilombo de muchos libritos, pero no estaría funcionando la realidad. Quiero ver cómo funciona el protocolo anti-piquete de la ex subversiva, porque, discúlpenme, pero esto es re simple. ¿Cómo hacen para armar no sé, qué ponen ahí como si fueran a dar un speech? O sea, arman un escenario. En mi estado, vos no llegás ni siquiera a armar el escenario. Lo lamento, no funciona así. Ahí deberían darse cuenta que es todo para la tribuna, que mientras ustedes se pelean por libritos aparte, no es como que va a cambiar algo realmente. Ahí salió uno de los sindicalistas, estos no romanizados, a decir que no dialogan que no venga el peronismo. Financiación para mi ley cuenta como peronismo.
O sea, la financiación peronista no cuenta como peronismo, ¿no? Bueno, cuestión, ¿qué creen que puede salir bien de un país así? Es como que todos están muy ocupados en decir cómo se sienten y no lo que hay que hacer. Realmente, más allá del show o no, ¿qué creen que puede salir bien de todo esto? Que uno se cuestiona que no quiere obedecer a tal, o que esto, que lo otro, que no voy a hablar con el otro. ¿Pero ustedes acaso siempre hicieron lo que querían? ¿Nunca tuvieron que hacer algo que no querían, pero había que hacerlo? Bueno, es la idea de servir al Estado, la idea prusiana, una idea de la cual Rosas se vanagloriaba en su exilio. De nuevo, paréntesis. Inglaterra apoyó, combatió y luego salvó a Rosas. De nuevo, a él lo respetaron como par. Y fíjense que este historiador John Lynch decía, mucha gente no sabe en Argentina quién fue Rosas. Aquí todavía se lo recuerda, estamos hablando. Es decir, yo creo que realmente si supieran cómo lo que fue Rosas, no le gustaría, pero no importa. Rosas dijo en su exilio, yo admiro a los dictadores que son los primeros servidores de sus pueblos, desprecio a los caudillos escondidos tras las sombras. Admiro a los dictadores autócratas y si ha habido, y ese es mi gran título, o sea, no se lo quiten, y si ha habido errores, que todo hombre los comete, yo y solo yo me hago cargo. Lo de la Constitución me parecía algo secundario. Primero había que preparar al pueblo para eso. Y eso es lo que yo creo haber hecho. Eso era Rosas. Y era un hombre pragmático, se daba cuenta que sinceramente en esa anarquía en la que vivíamos, por más que había unos versión liberal de Recibidos en Puan que hablaban de autores muy pomposos, no estábamos para eso. Tal vez nunca estuvimos para eso. Y ese exceso de reflexión y después se sumó como el obrerismo fatal. eh, no nos sirvió mucho, es más, nos arruinó, porque todo eso han llevado la ideología a la práctica. Y fíjense algo, realmente los revolucionarios no tienen humor no tienen humor, como que no tienen autocrítica y son fanáticos, ¿no? Entonces no pudieron ver que caudillismo, obrerismo, socialismo y autoridad se excluyen entre sí. Realmente, Rosas tenía razón.